Detrás del gasolinazo se esconde muchísimo más, que no solo es México, sino un nuevo orden internacional. Y la clave quizás se llame Luis Videgaray. Y si usted no vive en México me va a decir, ¿y ese quién es? Bueno, mire bien. Videgaray, como secretario de Hacienda, fue quien llevó a Donald Trump a la Casa Presidencial de México. Y Videgaray violó la dignidad de los mexicanos, ya que Trump los llama criminales, además de querer un muro. Fue tan grande el enojo el año pasado que el presidente de México despidió a Videgaray. Hoy, como regalo de Año Nuevo, el presidente sube la gasolina y pone a Videgaray como canciller de México. Esto es increíble. Es como invitar al violador de tu hija a comer a tu casa. O lo que dicen muchos, es el poder oscuro que está cambiando el orden del mundo. El primer nombramiento de Donald Trump en el gobierno de México. Porque curiosamente en Argentina también pasa algo similar. El presidente Macri cambió de secretario, ¿de qué? De Hacienda. ¿Y de quién cree que es conocido? De Donald Trump. Esto pasa más cuando hay un pueblo aplastado. Regreso a México. Usted, señor Azcárraga, y su familia, Televisa, con un entretenimiento y control de la verdad, ha motivado a que generaciones de millones de mexicanos jamás se enteraran de lo que pasaba. Y lo digo porque a mí me despidieron de ahí por decir la verdad. Caldo de cultivo para políticos hambrientos de robar a sus hermanos mexicanos. Caldo de cultivo que hoy tiene a México en las calles. Comenzamos. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera! El pueblo de México está furioso, y no solo porque subieron la gasolina el 20%, sino porque les mienten y les engañan. Es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto, a su vez, ha aumentado el precio internacional de la gasolina. ¡Qué pena! Pero el Departamento de Energía de Estados Unidos desmiente totalmente lo que dice el presidente de México. El precio de la gasolina hoy es el más bajo en 12 años. Incluso hay furia en el Senado. Senadores explican que el gasolinazo es para recaudar impuestos, para convertir las bombas de gasolina en máquinas recaudadoras de impuestos. En pocas palabras, cada bomba es una oficina de la Secretaría de Hacienda. Ahorita es el robo del siglo. Le van a entrar este año cerca de 300,000 millones de pesos al gobierno. Dinero que le está robando a los consumidores mexicanos. Esto explica por qué Petróleos Mexicanos venden en Estados Unidos la misma gasolina a los estadounidenses, pero a la mitad de precio. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Así, la furia está en miles. Políticos y sociedad civil llaman a dar un golpe para derrocar al presidente Peña Nieto. Para eso es nuestra lucha. Queremos cambiar este régimen corrupto, que es el que está propiciando un desorden, que puede ser un desorden bien organizado. El pueblo mexicano se está uniendo y llama a boicotear a todo el gobierno. Tanta corrupción, un presidente que nos baja los calzones y nos prostituye porque somos un país petrolero que tiene desabasto de combustible. A través de las redes sociales han lanzado un manifiesto para no pagar impuestos, multas, servicios y dejar sin dinero al gobierno. El boicot más poderoso contra un gobierno es no pagar impuestos, no pagar el predial, la tenencia, las multas, los permisos, nada, no pagar nada al gobierno. Las manifestaciones se han tornado violentas, ha habido saqueos, miles de detenidos e incluso varios muertos. Esto se ha convertido en otro problema peor. Los ciudadanos denuncian que ellos no son violentos. Denuncian que el mismo gobierno está pagando a sicarios para que haya violencia en las manifestaciones. Incluso que se están generando mensajes de pánico para que la gente le dé miedo y no proteste. Esto se está poniendo muy feo. A la hora que nos digan se activa la emergencia, vamos a disparar a fuego abierto. Por favor, no salgan, no salgan. La cadena de noticias Vice revela que los mensajes de pánico en las redes sociales salieron de Sudamérica y Asia
y algunos focos en Estados Unidos. Destacan los miles de mensajes para saquear un supermercado de Walmart. En las horas empezamos a ver incluso la suplantación de identidades. En nuestro caso han subido con la identidad de nuestro sitio falsificada notas que son falsas, de muertos, heridos, desorden, caos, y es una utilización con recursos, porque el que hace eso, quien hace eso, no lo hace a la primera. Son cuestiones planeadas, organizadas, y hay recursos atrás. Sanca, semi-brillante la investigación, muchísimas gracias. Salman Alfani, coordinador internacional en jefe y el periodista en jefe de este programa. Iván Moseguín, muchísimas gracias. El presidente iraní Rafsanjani, Ayatollah Rafsanjani, ha muerto, y el pueblo de Irán está de luto porque es uno de los líderes mundiales que ha hecho historia. Bueno, tenemos esta noche un programa de lujo. El maestro Alfredo Jalife, experto en geopolítica allá en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y Jorge Vázquez, líder de autodefensas. Muchísimas gracias a los dos. Alfredo, comienzo contigo. Buenas noches aquí en Teherán. Explícame, por favor, qué está pasando en México. Bueno, el alza de la gasolina ha sido un gran detonador del descontento social, de un pésimo gobierno que todavía está a los 4 de los 6 años que le corresponden, que van a ser muy difíciles, una gran devaluación de la divisa. Estamos hablando, ha sido la divisa que más se ha devaluado en el mundo. A la entrada de Peña fue de 12, estaba a 12 por $1, y hoy estamos ya prácticamente en 22, y va que vuela a 25, si es que no a 30. Entonces ha habido mucho recorte para el gasto, sobre todo el gasto social, y lo peor es de que no corresponde a la austeridad en el mismo gobierno, que se despacha con los máximos salarios del mundo, y lo digo a nivel del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y también hasta el poder electoral, como es el INE, que reciben salarios estrafalarios. Entonces, pero en realidad, ¿qué hay detrás del gasolinazo? Bueno, esto viene, se adelantó, lo iban a hacer el año entrante, pero toda esta crisis económica gravísima, precisamente que la propició Luis Videgaray, que tuvo que renunciar por lo que se dijo ahí en el reporte, y ahora lo vuelven a imponer porque es íntimo del amigo, es íntimo del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que es, lo digo respetuosamente, él es judío ortodoxo de la secta más fundamentalista que hay en el judaísmo, aunque él no sea semita, él es házaro. Sí sabes que los házaros son mongoles centroasiáticos que se convirtieron al Islam allá en el siglo VII, alrededor del Mar Negro. Bueno, entonces esto viene de la reforma energética, del Pacto por México, y son corresponsables los tres grandes partidos, el PRI, el PAN y el PRD, que ahora se rasgan las vestiduras para decir que es el precio del mercado, lo cual es totalmente falso. Mira, hay datos tanto de Bloomberg como de CNBC de Estados Unidos, estudios muy bien hechos de cómo está la cuestión del combustible, y te la resumo en dos simples palabras. Es un gran negocio para Estados Unidos, la gasolina, tiene excedentes, está exportando en gasolina el equivalente a 5 millones de barriles, se dice fácil, y el precio, ¿por qué también sube? Porque hay mucha demanda que viene sobre todo de México. Si tú le preguntas a un experto en Estados Unidos por qué está subiendo, por qué están ganando el combustible, te van a contestar así, y ahí tú lo puedes ver en CNBC. Te van a decir México, México, México. ¿Por qué razón? Porque en México tenemos 6 refinerías que no sirven, la mitad está desarticulada en forma deliberada, entonces nada más estamos produciendo el 50%. Yo estaba oyendo un reportaje de las personas que tienen razón en protestar, pero a veces obviamente no saben la cuestión macroeconómica y geopolítica que está detrás. La primera de ellas
es de que Pemex está siendo desmantelado deliberadamente. Ya no hay petróleo para los mexicanos, es decir, se está agotando cada día más lo que queda a nivel de superficie. Queda la parte del Golfo de México, que es muy abundante, donde tampoco el gobierno quiere invertir, y ha estado licitando varios campos que se los han dado a las 4 grandes hermanas de la cuestión petrolera, que son, ya sabes, las británicas, Shell, British Petroleum y ExxonMobil, y la otra norteamericana, Chevron. Esto ya venía diseñado, ya estaba diseñado. Yo lo he dicho hasta el cansancio. Tengo un libro que se llama Muerte de Pemex y Suicidio de México. Ahí viene todo condensado. Alfredo, déjame ir. En el Senado. Sí. Déjame ir con Jorge. Jorge, porque se nos está acabando el tiempo y es muy valiosísimo lo que estás diciendo, Alfredo. Jorge también tiene que hablar. Jorge, por favor, explícame qué está pasando en México, y de una vez tú me comentabas que tenías la propuesta de un levantamiento en México, de un golpe de Estado popular, por favor. Pues sí, muy bien. Primero un saludo a Alfredo Jalife, con todo el respeto por su historia, pero escuchándole esto de que los ciudadanos no sabemos de macroeconomía, y la verdad, estaba viendo yo cómo todos nuestros intelectuales, tristemente, tienen esta creencia que pasaba en nuestras madres, en nuestros pueblos, que pensaban que lo último lo que nos comimos fue lo que nos hizo daño, ¿no? O sea, es una barbaridad lo que está pasando en México. Antes del gasolinazo, teníamos cientos de miles de muertos, tenemos cientos de miles de desaparecidos, no es verdad las cifras que maneja el Estado, y puedo demostrarlo. Tenemos una miseria galopante, ¿verdad? Entonces, querer culpar al que está, a mí siempre se me ha hecho sospechoso que es la intención de quitar al que está y poner a otro, ¿verdad? Pero México no se arregla de esa manera, ¿verdad? Nosotros hemos estado proponiendo y hemos estado difundiendo muy fuertemente en las redes sociales lo que llamamos un golpe de Estado popular, ahora en el 2017, antes de la farsa electoral. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué un golpe de Estado popular? ¿O qué es un golpe de Estado popular? Porque la gente escucha golpe de Estado y se espanta inmediatamente, ¿no? El golpe de Estado popular que estamos proponiendo nosotros es básicamente una recuperación pacífica de lo que es nuestro. Los ciudadanos salimos y tomamos las instituciones y las administramos nosotros mismos, ¿verdad? Esas instituciones que han sido secuestradas por los delincuentes de las corporaciones, que las corporaciones nos han impuesto a través de la farsa democrática llamada elecciones. Tenemos un narcoestado fallido en México, eso es en lo que vivimos. Y no se puede lograr un cambio por las vías que las instituciones secuestradas nos dan, y tampoco podemos lograr un cambio escuchando a los intelectuales de siempre, dándonos las fórmulas de siempre y diciendo que hacemos las cosas mal porque no entendemos de macroeconomía. Es que la macroeconomía es el fraude. Y a mí, la verdad, estaba escuchando un programa de Carmen Aristegui que tú le pusiste en la introducción también, donde tenía expertos mexicanos, y todos hablando incluso con el mismo lenguaje del sistema, hablando de saqueos. En México no hay saqueos, saqueo significa otra palabra. Y digo, yo, como un ciudadano común y corriente que no conoce de macroeconomía, me pregunto, oye, ¿en quién nos estamos apoyando para recibir consejo, para saber qué hacer? ¿En tipos que repiten el lenguaje del sistema diciendo que hay saqueos en México? Cuando los saqueos solo se pueden dar cuando un ejército ocupa una plaza. Son robos, y robos orquestados desde el gobierno, ¿verdad? Nosotros sospechamos, la gente que estamos hablando de golpe de Estado popular, y tenemos muy buenas bases para hacerlo, que toda esta maniobra del gasolinazo ahora, o podría haber sido el año que viene, es solamente para poder poner a otro de los suyos en el poder, al que juega de oposición en este momento, que no puede en ningún momento arreglar absolutamente nada, ¿verdad? No se puede. Oye, Jorge, pero tomando las instalaciones, como tú dices, de manera pacífica, pues es finalmente secuestrándolas y la policía se les va a echar encima y va a haber violencia, ¿no? ¿Cómo piensas hacer eso? Tampoco. Disculpa, es que no se trata de un secuestro. Las instituciones son de nosotros, de los mexicanos, es una recuperación. No, pero para ellos van a creer que la están secuestrando y les van a aventar a la policía y a las fuerzas de seguridad. Sí, hemos hecho el trabajo de logística. El gobierno mexicano tiene
poco más de 1.300.000 efectivos, contando hasta el último policía de rancho, como decimos nosotros. Nosotros proponemos que un golpe de Estado popular se puede dar con 5 millones o el 5% de la población. Calculamos que nos podemos reunir 30 millones o así, pero no necesitamos siquiera tanto. Si lo hacemos simultánea y multitudinariamente en todo el país, el Estado no tiene fuerzas para la represión, y más aún, hemos hecho nuestra tarea. Estamos hablando con gente del ejército, gente de la policía, y son ciudadanos mexicanos también, y están hartos de lo que está pasando en México. Siempre habrá el riesgo, por supuesto que habrá el riesgo, pero tenemos dos disyuntivas: liberarnos o seguir siendo tratados como si fuésemos animales de granja. Por lo menos así es como lo vemos. Déjame ir con Alfredo. Maestro, pues tu réplica, y hay mucho miedo también en la población. ¿Habrá un levantamiento como pretende Jorge? ¿Cuál es tu opinión, por favor? Mira, más que nada, mi réplica es respetuosa. Yo entiendo el malestar de Jorge, que representa mucho de lo que dice la sociedad, pero creo que no entendió lo que yo dije, porque está muy alterado. Cuando dije que los ciudadanos, que en forma muy bondadosa e ingenua, una de ellas decía: ¿cómo puede ser que estemos importando gasolina desde Estados Unidos? Más o menos es lo que dijo, ¿no? A precio tan alto, cuando somos un país petrolero, porque se estaba basando en algo que ustedes, tu equipo de Hispan TV colocó, que Peña dijo que se aumente el combustible por el alza del mercado, lo cual no es cierto. Era precisamente mi disquisición. Yo cuando dije que los ciudadanos no están enterados, era precisamente por lo que tú comentabas, porque tenemos el máximo edificio, el máximo imperio de la desinformación, que se llama Televisa, pero la radio tampoco se queda atrás. Entonces, yo cuando dije que el problema era macro, es decir, pero no es nada más macroeconomía, es también geopolítica. Esto forma parte, la entrega del petróleo mexicano, a eso me estoy confinando, se debió precisamente a la integración energética de Norteamérica, que es todo un proyecto de desmantelamiento de los gasoductos, de los oleoductos, ya literalmente acabar con Pemex, y es la entrada de las grandes petroleras a México. Por eso están subiendo, pero hay algo que alguien dijo, incluso lo dijo a la mitad, pero estuvo muy bien dicho: va a ser un negociazo en estos momentos, y todavía no viene el alza de febrero, va a ser un negociazo mis cálculos que yo saqué, de más de 25,000 millones de dólares entre combustible y diésel. ¿Y quién se los va a llevar? Pues toda la gente del ITAM, Bayeres, asociado a los pseudointelectuales que maneja Televisa, de lo cual también es socio Bayeres, donde está ahí Enrique Krause Kleinborg, donde está Jorge Castañeda Gutmann, donde está Leo Zuckerman, donde está Denise Merker. Nada más te cito accionistas. Estás hablando del sionismo internacional. Déjeme ser bastante respetuoso e interrumpirle. Pero yo creo que la explicación del por qué sube el precio de la gasolina es lo menos importante en este momento. Es básicamente lo que era mi crítica hacia usted. O sea, sí, pero perdóneme, Jorge, a mí me preguntó, déjame hablar a mí también. Es que usted solo ha hablado hasta este momento, pero tenemos un moderador. Perdóname, me hizo una pregunta específica y yo le contesté. No seas majadero tampoco. Bien. Digo, yo entiendo tu alteración y que quieras hacer la revolución en México. Si la puedes hacer, hazla, pero no estés agrediendo y estés inventando cosas que yo no he dicho. A mí me hizo una pregunta Roberto Madrid y le contesté. Bien, a ver, si tú no eres el comentarista, no pierdas tu ubicación. Eres un invitado más como yo. A ver, yo te he respetado hasta ahorita. Si me vas a ofender, también te puedo ofender muy bien. Con tus gallinas no creo que hagas la revolución. Jorge, regresando al control, yo quiero que me expliques esta idea de la revolución, y me gusta mucho dar esta voz, porque esta voz no la tenemos en los medios, y uno de los medios que se ha indicado y se ha señalado aquí, yo de manera personal y también el maestro, y tú seguramente, quiero que me des tu opinión acerca de lo que ha hecho Televisa con México, y segundo, que me expliques, y que le expliques al mundo, porque te está viendo parte del mundo,
¿Cómo piensas hacer esta revolución en México, por favor? Sí, primero me disculpaba por interrumpir a el maestro. Maestro, la cuestión era nada más que tenemos tan poco tiempo en medios internacionales para hablar de lo que pasa en México, que para dar una explicación técnica de por qué subió el combustible me parece una pérdida de tiempo, pero por supuesto es mi percepción. Bueno, este no es tu labor, perdóname. Roberto es el que hace la pregunta y para eso fui invitado. A mí hace 3 días me hablaron para hablar del alza del combustible, no de tu revolución de gallinas. No. Que yo no, bueno, no veo tu revolución. No, sí. Yo ni sé quién eres. A ver, yo por qué te voy a seguir a ti. Yo estoy de acuerdo con la propuesta ciudadana pacífica, pero quizás yo no siga tu revolución de las gallinas. No. A ver, le digo, le aclaro antes que esto de las gallinas no es un insulto. En verdad nos tratan como animales de corral, como aves de corral. O sea que sí, para el Estado. Y estaba oyendo yo a los gallos ahí cantando. Para todos los intelectuales del Estado somos más que poco menos de nada. México mucho más que tú en el mismo Congreso de la Unión. Nadie los ha defendido a los campesinos a que viven en la miseria como yo. ¿De qué estás hablando? Venga, mire, Jorge, explica, Jorge, por favor, explícame, olvídate de replicar al maestro y explícame la esencia de la revolución que puede, sin duda, servir de orientación a la gente que te está escuchando. Pues sí, mira, es muy sencillo, es la revolución de las gallinas que dice el maestro. Nosotros, los que por la clase gobernante, por los intelectuales, por las grandes oligarquías, por todos, hemos sido tratados como animales de granja, pues sí, las gallinas, como dice el maestro, estamos organizando una revolución. ¿Cómo? Con una idea, con una propuesta muy básica, muy específica. El país es nuestro y los que lo han estado administrando nos están condenando a la muerte y a la miseria. Es hora de que nosotros administremos el país. Es tan sencillo como que lo único que estamos haciendo es una propuesta. Las personas que estén interesadas en seguirte, ¿cómo se contactan contigo? ¿Cómo se unen a tu movimiento, Jorge? Muy bien, lo primero, no es un movimiento, es una propuesta. Cada quien tiene que hacer la parte de deber que le corresponde. Cada quien tiene que recuperar las instituciones que estén en su comunidad y a su alcance, desde presidencias municipales, oficinas de recaudación, todo lo que nos pertenece como mexicanos. No necesitan contactarse conmigo, necesitan contactarse con sus vecinos, con su familia, con quien sea, para llegado el momento, que es en lo único que tenemos que estar de acuerdo. Y ni siquiera al 100%, pero es en el día D. ¿Cuándo será ese día D? ¿Perdón? ¿Cuándo será ese día D? Nosotros estamos calculando que por cuestiones de alimentación, de esa dependencia que tenemos, tendrá que ser aproximadamente en octubre, Bien. Pero eso lo decidiremos también en reuniones virtuales y demás, o sea, lo consensuaremos. Déjame con el maestro, nos tenemos que ir, Jorge, 30 minutos en televisión, desafortunadamente son pocos. Maestro, para acabar, yo lo que decía Videgaray, qué coincidencia, lo mismo pasa en Argentina, Macri nombra a otro amigo en la Secretaría de Hacienda de Donald Trump. Esto es parte de las fichas del sionismo, como tú decías, maestro. Tienes 30 segundos para acabar. Sí, mira, tenemos que ser muy conscientes en México que la protesta tiene que ser por la vía democrática. Yo soy por la vía democrática, pacífica. En Sudcorea se acaba de tumbar a una presidenta con manifestaciones muy bien organizadas. Yo veo a la ciudadanía mexicana muy consciente, se está movilizando de forma maravillosa, lo más importante es que lo ha sido en forma espontánea. Aquí esas voces mesiánicas, con soliloquios y eso no, ya las hemos oído muchísimo, ya está, los judíos sionistas, maestro, 20 segundos, tengo que cortar. Sí, bueno, ellos son los que controlan las finanzas de México desde hace mucho. No es ningún secreto, la Secretaría de Hacienda la controlan, el mismo Videgaray, él es acuérdate que ¿quién hace la reforma energética? Pues no fue Videgaray y llevó a Peña al Financial Times, o algo inusitado, y al que forma parte con The Economist del grupo Pearson, que es de George Soros y de los Rothschild. Es muy claro que ellos son instrumentos
del sionismo financierista. Gracias a los dos. Maestro, muchísimas gracias. Llevar el agua, el agua también se la quieren llevar. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, maestro Alfredo Jalife. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches por este ejercicio de dos voces. Lo que usted no puede aceptar es participar en el asalto a su razón. Nadie ni nada puede decirle qué pensar, cómo pensar. Y es deber de usted, de los ciudadanos de cualquier país, obligar a los responsables de la información a que nos ayuden en esta tarea, a pensar, a reflexionar y a estar bien informados. Es tarea de los pueblos del mundo informarse bien y levantar la voz, porque así, de manera apocalíptica, se lo digo, la misión de un nuevo orden se está viniendo encima, donde solo la élite del poder gobierne el planeta y los demás sean ovejas sin derecho a saber la verdad. El único método, no le crea a nadie, investigue y tenga buen corazón. Buenas noches.